buenas noches, machucado. Oh my gosh, Marcelo. ¡De conquistar el mundo! Siempre quise decir, ya metro, bailemos. Bienvenidos, Lucía, Frank. ¿Qué invitados tenemos hoy, Paco? Maestros, le decimos a la gente que tenemos aquí a Lucía Tovar y a Frank Carreño directamente desde Miami. ¿Cómo Qué están? gusto. Ellos son voces de marca. Qué gusto estar con ustedes y compartir, ¿saben? Es una de las cosas, disfruto mucho, tanto cuando estuve con Samuel en Caracas, como estuve con Edu en Miami. Disfruté mucho de su compañía, disfruté mucho de las tertulias que armábamos, porque eran enriquecedoras y escuchar puntos de vista y análisis sobre nuestra industria que amamos, que queremos, es fascinante. Y siempre lo disfruté y tengo mucha expectativa y estoy seguro que Lucía también, que fue testigo de casi todas esas tertulias, ¿no? Uf, por supuesto, porque las tertulias traían un producto que nosotros amamos mucho y es de los viñedos de Chile. De la zona austral, pues, weón. Entonces no me perdía esas tertulias porque venían acompañadas de uno de los mejores productos que tiene Chile, que es su vino. Frank, yo me acuerdo cuando estuvimos en Caracas que tú me comentaste lo siguiente. Cuando partió esta idea de voces de marca y de hacer una escuela y de probar talentos, formar talentos, había sido muy criticado y rechazado o había provocado algún tipo de engrifamiento en los colegas del doblaje, de la locución, porque pensaban que se iba a llenar el mercado de gente y a precios más baratos. Siento que había sido toda la vida más o menos un mismo sistema y que nadie había hecho esta audacia de ponerse a preparar gente. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo lo ves ahora con el tiempo. Sí, sabes que en aquel momento la gente veía todo desde el crisol de su isla, de su archipiélago, y pensaba que ese era su universo y que ese era el mundo. No era que yo supiera que íbamos a terminar en esto que hemos terminado. Donde ahora todos esos que me criticaban o que criticaban el proyecto de Voces de Marca, porque no era ni siquiera a mí, están dando clases y están preparando gente bien, mal, regular, no lo sé. Bueno, porque es la forma de mantenerse a flote durante esta crisis humanitaria de salud y económica. Entonces, bueno, la vida da muchas vueltas en ese sentido, pero creo que, Samuel, creo que el mundo ha cambiado y se ha globalizado de tal forma que se habrán dado cuenta de que ya no tienen razón. Creo que se ha democratizado absolutamente todo, que necesitamos más gente. Creo que hay espacio para todos, ¿sabes? Y que no compartir el conocimiento que uno tiene y hacerlo de la manera más honesta es muy mezquino. Y cuando me encuentro con alumnos que voy a hacer un casting o que voy a grabar un comercial o voy a hacer algo y veo a un alumno, yo me lleno de orgullo, yo me lleno de felicidad porque ya es un colega, ya no es un alumno. Y tú dices, oye, qué bueno porque esta persona puso sus sueños y puso sus esperanzas en mí y aquí está concretando sus cosas, está concretando su sueño y su esperanza. Y tú dices, oye, vamos por el camino que es. Yo creo que hemos pecado de mucho ego, creo que hemos pecado, digo, todos los talentos. De que no, de para mí solo, yo quiero nada más en las grandes marcas, yo no quiero compartirlas con nadie y creo que en la medida en que te vas abriendo y vas ampliando el espectro, se te van abriendo nuevas posibilidades. Entonces, si hay una marca que tú perdiste, que era tuya, que estuvo por 5 años, que tú eras la voz, que te da una estabilidad y de repente la pierdes porque llegó otro talento que te lo está haciendo por menos o que le quieren pagar tanto, de repente es porque el mismo destino te tiene algo preparado más adelante y necesitas sacarte de aquí y moverte y mover las fichas para otro lado para que tú estés mejor, porque ya tú tienes un terreno recorrido y eso no lo va a definir cuánto te paguen, sino que eso lo define la actitud y la onda, la vibra que tú tengas es lo que va a definir el éxito que tú tengas en cualquier área. Y yo soy mucho de esa filosofía, ¿no? Estamos de acuerdo que el neutro es la deslocalización del acento. Sin embargo, se graba neutro en México, se graba neutro en Venezuela, en Miami, El Salvador, Argentina, bueno, Chile. Y, por tanto, siempre habrá contaminación cruzada. ¿Cuándo podemos decir que es neutro? ¿Cuáles son las reglas que debiesen ser transversales para todos?
Tiene que ver con sonoridad y tiene que ver con modismos. Por ejemplo, México, que se jacta tanto de tener acento neutro, usa muchos modismos, muchos localismos. O sea, tú escuchas en una serie, tú escuchas en Los Simpsons Escuincle, ¿no? Bueno, porque ellos son los mayores consumidores de ese contenido y está bien, es una licencia que se dan y está bien. Todos vimos El Chavo y todos nos divertimos con El Chavo y todos entendemos que una torta de jamón es un sándwich con jamón, ¿sabes? O O que sea, una alberca es una o que piscina. una alberca es una piscina. Hay más o menos algunos parámetros sonoros que te dicen, bueno, no dejes caer la frase, articula bien, pronuncia todas las palabras y ese tipo de cosas que marcan la ruta de lo que es el acento deslocalizable. Eh, yo creo, chicos, y lo comparto con ustedes, que va a ser un acento que a la larga va a terminar siendo un acento más. ¿Y qué define que termina siendo un acento más? Producciones como las que estamos viendo en Netflix. O sea, tú ves una película o una serie española y tú te la calas o la consumes porque es buena, porque el contenido es bueno, porque te atrapa, porque hay buenas actuaciones, o una película o una serie chilena que también las hay. Estaba viendo yo una serie chilena, por ejemplo, hecha en Netflix, o producida por Netflix, o vendida a Netflix, y tú sabes que es chilena y tú la consumes y tú dices, yo sé que es chilena o argentina o sabes, o mexicana. Claro. Yo creo que a la larga, dentro de todo, el acento deslocalizable o acento neutro va a quedar como una pieza dentro de ese gran rompecabezas que es la industria del contenido y del entretenimiento, pero que ya no va a ser tan definitivo como lo era hace unos años atrás. Hay un neutro, que es deslocalizable, que tú no puedes identificarlo, pero que permite que yo pueda estar en México, que pueda doblar en Miami, que pueda doblar en Chile, que pueda doblar en Colombia, que pueda doblar en Buenos Aires y que sea un acento que sirve para todos porque es único. Es un Claro. acento virtual, es un acento que no existe, nadie habla de esa forma, pero que te permite ubicarte dentro de ciertas y determinadas producciones que son regionales y que funcionan perfectamente. Bueno, la creación del neutro también se debe no sé, a un intento por unificar y rentabilizar el mercado hispanoparlante, porque te imaginas en cada zona tener un neutro distinto, Claro, no, Claro. se imposible. volverían locos. Esas cosas pasan, por ejemplo, en la India, donde hay 1.200 dialectos y entonces hay que hacer doblaje para cada uno de los dialectos. Claro, y además tiene que ser inclusivo porque yo me tengo Claro. que sentir identificada y si de alguna manera se encuentran solamente dichos de alguna nacionalidad en específico, yo no me siento identificada con eso. Yo digo, ese producto no es para mí. Entonces, para eso se hace el neutro también, para llegar a más comunidades y no es la idea de fastidiar con el neutro, sino de ser al contrario inclusivos. Hay un ejemplo que Frank siempre pone en las clases. Hace algunos años nos llegó una solicitud de Perú. Del Ministerio de la Familia de Perú. Del Ministerio de la Familia de Perú para grabar unas cosas, eran como unos sketch que eran sobre violencia doméstica. Era una mujer y había un narrador. Entonces los hicimos Frank y yo. ¿Por qué? Porque resulta que ellos no querían asociar la violencia doméstica con determinada región del Perú, sino que ellos necesitaban que sonara igual y que no dijeran los de determinadas zonas son machistas Sí, y les claro. pegan a las Yo mujeres decía, o esta. si lo hacemos con uno de Lima o con alguno de Chiclayo, entonces van a decir que los de Chiclayo son los Claro, violentos o los limeños son los violentos. Entonces ellos muy hábilmente dijeron, no, vamos a neutralizar, porque lo que importa es el contenido. Yo recuerdo también haber tenido una conversación 2015, ponte tú, en que tú me decías, en ese momento, hace 5 años en la industria atrás, que tú me decías que eras capaz de diferenciar por oreja de este es un doblaje hecho en Miami, este es un doblaje hecho en Los Ángeles. ¿Eso todavía se mantiene? Sí, todavía se mantiene porque hay algunas cadencias, hay algunos estilos, en muchos casos hay algunas voces que tú dices, esto lo deben estar haciendo en tal lugar. Lo define mucho el tipo de adaptación que hacen en el texto, Ujú. inclusive los errores, que tú dices, esto no lo hizo alguien que habla español, esta corrección no la hizo alguien que habla español. Algunos modismos, algunas cadencias. Yo, por ejemplo, el doblaje chileno lo identifico porque tiene cadencias. Tiene en algún momento, claro,
te estoy hablando de un oído que tiene 30 años escuchando doblaje o más de 30 años. Entonces tiene algunas cadencias que tú dices, no es, en algún momento se le sale alguna cosa que tú dices, epa, esto no es el neutro del Caribe o el neutro que viene hacia Norteamérica, sino es mucho del neutro del sur. Sí, igual que en el argentino. Entonces ellos dicen en el porche, creo que dice el argentino, El o dice, argentino. hay ciertas expresiones también que son muy del día a día, que las ponen dentro de las adaptaciones de los textos. Sí. Entonces uno dice, así no se dice en Latinoamérica, eso lo dicen en Argentina, eso lo dicen en Venezuela. Y es que es muy complicado, por ejemplo, para un argentino decir la ñ. La Sí. ñ como tal, carreño, no les cuesta. Ellos dicen carreño. Y Sí, también pues, tienen, sí. si tú le dices, recuerdo haber estado en Buenos Aires, que preguntaban por el presidente Allende, decía Allende. Allende, sí. ¿no? Hay muchas claves que tú vienes y agarras y tú dices, ok, por aquí vamos. Esto va por este lado, ¿no? Sesiones Pato Perro son auspiciadas por Pinoy. Vinos con etiquetas personalizadas. Todas las cantidades, todas las cepas. www.pinoy.cl e Instagram. Pinoy Etiquetas Vino. Pinoy. Put your name on it. Lucía, querida, tú eres el centro de control de esta empresa llamada Voces de Marca. ¡Exacto! Por tus ojos han pasado talentos de casi toda Latinoamérica, no solo como voces, sino también en otras áreas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el talento latinoamericano en relación a las condiciones de trabajo de talento nativo en Estados Unidos? Bueno, digamos que el talento, si viene bien preparado, va a competir en igualdad de condiciones. La diferencia siempre está en la preparación, porque este es un mercado donde hay gente muy buena, pero hay también gente muy mediocre. Entonces, esa gente que llega sale sola, se va, el mercado la saca sola. Entonces, digamos que la gran ventaja que tienen siempre es los que vienen preparados y los que vienen con actitud de poder cambiar, de poder adaptar lo que se traen de sus respectivos países para trabajar aquí. Porque resulta que vienen de los diferentes países a querer seguir haciendo las locuciones que se hacen en Latinoamérica. Esa es una gran desventaja que tiene el talento que viene de Latinoamérica a trabajar a Estados Unidos. Se quieren traer todo lo que... Y son formas de hacerlo diferente. En Colombia se trabaja de una forma, en Chile se trabaja de otra forma. Entonces, vienen con esos estilos y entonces no, yo me lo voy a comer porque yo fui la voz de Coca-Cola toda la vida, entonces yo lo voy a hacer como lo hacía en Chile para quedar. Claro. Y no. Y resulta que entonces es una frustración muy grande para el talento, porque entonces yo no quedo en el casting, no quedo en casting y pasa un año o pasa muchísimo más tiempo y no quedan en un casting. Entonces la desventaja sería que se traigan todas las costumbres o a veces hasta mañas que traemos de los respectivos países para acá. Y una ventaja es si el talento tiene la suficiente capacidad de percepción, tiene que ser muy perceptivo, tiene que saber escuchar y saber seguir instrucciones. Yo insisto muchísimo en el tema de saber seguir instrucciones, porque nosotros en Latinoamérica le preguntamos al señor de al lado, ¿cómo llego a la panadería de la señora María? Y entonces tú me dices, camina 2 calles hasta allá, cuando llegues al semáforo, volteas a la derecha, luego bajas 2 calles más y vas a encontrar una carnicería, pasas la calle y ahí enfrente está la panadería de la señora María. Y nosotros nos manejamos así. Entonces nosotros no sabemos seguir instrucciones. Cuando llegamos aquí no sabemos leer los libretos. Cuando llegamos aquí no leemos, la gente se pierde y porque pasa por un aviso grandísimo que dice American Airlines a la derecha y pasa derecho. Señor, ¿dónde queda el American Airlines? Y acabó de pasar un aviso enorme que decía American Airlines a la derecha. No sabemos seguir instrucciones. Entonces, la capacidad que tengamos de adaptación es lo que nos va a dar el empuje para trabajar y esa sería una ventaja. Cualquiera puede ser locutor. Hay que ser actor, hay que educarse y a la vez, ¿cuándo reconoces un talento? Un talento.
Sí, talento. Yo creo que yo antes metía las manos en el fuego por el talento. Yo me consideraba talentoso. Yo consideraba que yo era una persona con un talento y me confiaba mucho en mi talento. O sea, yo decía, yo voy y lo hago, siempre quedo, siempre voy bien, siempre tal. Pero el tiempo me enseñó que había que meterle pasión a todo. O sea, había que capacitarse, había que informarse, había que actualizarse. He tenido muchísimos casos y he visto muchos casos de gente por la que no daba un centavo y me han dejado con la boca cerrada. Y he visto gente que en la primera clase tú dices, esto es un fenómeno, y en la tercera clase no se hallan, o sea, no saben qué son, no saben para dónde ir, van empeorando, ¿sabes? Así hay unos que van evolucionando y hay unos que van involucionando. Entonces, la diferencia está en el que le cuesta, pero lo quiere hacer y dice, yo voy a llegar a hacerlo. Y voy a trabajar todos los días y tú los ves taca, 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 metidos. Y hay otros que dicen, oye, ¿viste qué fácil? Se me quedó loco. Lo hice ahí delante de Samuel y Samuel no se lo creyó porque me lo sorprendí. Se quedó loco, se quedó loco. Y dentro de 3 días el tipo no se puede parar frente al micrófono a hacer nada bien. Entonces, yo creo que todo el que quiere ser, que ama hacer, y nosotros hacemos mucho énfasis en esto, si tú te das cuenta que amas hacer esto, o sea, si te das cuenta de que a las 3 de la mañana te levantas y estás pensando en un micrófono o en una intención, este es tu trabajo. Esto es lo que tú tienes que hacer de aquí en adelante. Ahora, si tú dices, tengo clase el próximo martes, y el martes en la mañana es que digo, oye, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Porque creo que, olvídalo, busca otra cosa, busca otra pasión, busca otro, porque esto que tú estás haciendo no es. Pero dicen que tengo buena voz, sí, pero pueden decir misa. El mundo está lleno de mujeres y hombres bellos que no son modelos ni son nada de eso, ¿no? Así que no te lo creas, no te lo creas. Así que la respuesta, Samuel, es que eso va ahí. Yo creo que esto lo puede hacer el que trabaja, el que le mete pasión. Y bueno, la pasión te lleva a una estrategia, te lleva a prepararte, te lleva a irte sumergiendo. Y estos son ecosistemas a donde están ustedes y a donde estamos nosotros. Estos son ecosistemas, son organismos y nosotros somos células dentro de ese organismo. Entonces, cuando el organismo está puro y tú eres una célula pura, el organismo te acepta, te recibe y te dice, ven, tú eres parte de mí. Pero cuando tú eres una célula que está vencida, que es tóxica, el organismo te rechaza. Y entonces, bueno, ahí nosotros dentro del raciocinio empezamos a que eso es una rosca, a que esto es que esos son amigos todos, y entonces a mí empiezo a justificar el hecho de que yo soy una célula tóxica. ¿Me entiendes? ¿Y por qué soy una célula tóxica? Porque quiero, no necesariamente, porque no es lo tuyo, porque no perteneces a ese ecosistema, porque no perteneces a ese organismo, por lo menos en este momento. A lo mejor dentro de 5 años formas parte del organismo, pero ahora no. Ahora no. Y la gente insiste y va, y muchas veces no es su momento, ¿no? Sí, nosotros insistimos mucho en el tema de la actitud con los talentos. Hay un libro de John Maxwell, el motivador, que se llama El talento nunca es suficiente. Y el talento nunca es suficiente porque el talento sin preparación, el talento sin una motivación, sin un objetivo, no llega a ninguna parte. O sea, yo puedo tener todo el talento, como decía Frank, y no sé para dónde voy. O sea, ¿para qué tú quieres tomar este curso? Yo muchas veces les pregunto, porque me llaman y me dicen, ¿cuál curso tú crees que yo debo tomar? Y yo les contesto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? No sé. Entonces yo les digo, lo primero que tienes que hacer es buscar cuál es el objetivo, a dónde quieres llegar tú. Porque no es lo mismo que tú quieras tomar un curso de locución para ser locutor, a que tú quieras tomar un curso de locución porque alguien te dijo que tomando un curso de locución puedes ser un buen speaker, buen conferencista. No, los cursos de locución no son para conferencistas. Los cursos de locución son para gente que quiere hacer que va a ser locutor y que pone su pasión y que sabe que va a llegar allá y se entrena todos los días, porque esto es como ir al gimnasio. Esto es como ir al gimnasio. O sea, si yo quiero tener buen cuerpo, yo tengo que montarme todos los días y darle duro y comer bien y cuidarme para poder tener buen cuerpo. Es exactamente con la voz, igualito. Entonces, no es la actitud. O sea, el talento nunca va a ser suficiente.
¿Cuál es el camino que sigue un locutor que recibe una convocatoria para grabar una marca? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo pactan los honorarios? ¿Qué información tienen a su disposición en Estados Unidos? En Estados Unidos, básicamente, hoy pasó, recibimos un correo electrónico, todos trabajamos con agentes. La semana pasada, fíjense que uno nunca deja de descubrir y uno nunca deja de conocer. La semana pasada mi agente nos explicaba en un webinar que hicimos que no es lo mismo ser manager que ser agente, porque el manager es un colaborador tuyo, es una persona que va y te trae el agua y te dice vamos por aquí, busca el carro, te espera abajo y todo esto. El agente es el que se encarga de buscar el negocio. A veces hay talentos que tienen manager y tienen agentes, ambas funciones dentro de su mismo equipo. En mi caso, yo tengo un agente y ese agente viene y me manda un correo electrónico, como pasó ayer. Tu manager soy yo. Mi manager es Luciano, exactamente. Y me manda un correo electrónico y dice, bueno, te voy a enviar, tenemos este casting, me manda un correo electrónico con las características del casting, me dice esto va así. Aquí en Estados Unidos estamos trabajando a distancia todo. O sea, los locutores y los talentos de voz que no tengan estudio en casa ya no pueden trabajar, estamos trabajando a distancia y se están utilizando algunos software, algunos dispositivos, algunos servicios que nos permiten además que el cliente entre a tu casa, entre comillas, y ya pueda supervisar la grabación, pueda grabar él o el estudio desde donde esté. Fíjense que este casting que me llegó, que es de una empresa de servicios de celular, decía, si solo para Los Ángeles o si estás en otra ciudad, tienes que tener estos dispositivos. Y entonces tú dices, si no, no hagas el casting. Entonces eso es porque el comercial se va a grabar en Los Ángeles. Antes tú tenías que irte para Los Ángeles, entonces ellos decían, no, yo solamente grabo con actores o con locutores de Los Ángeles. Ahora no, ahora me está mandando el casting, o yo tenía que ir a un estudio que estuviera metido en el negocio a grabar en ese estudio para mandar a Los Ángeles. Claro. Ahora no, ahora el manager, el agente directamente te manda eso y te lo dice, si lo tienes, listo, prende tu computadora, prende tu software, ponte aquí, agarra el texto y por aquí vas escuchando las indicaciones y estás grabando y estás como estoy yo ahorita, en Bermudas, porque estamos en verano o estamos entrando en el verano aquí en Miami y estás en Bermudas y trabajas en Bermudas, punto. Y después vendrá otro cliente o tienes una clase. Nosotros estamos usando el sistema para hacer radio, para dar clases, para grabar a distancia, para todo, ¿no? Sí, generalmente lo que hacen es que las productoras le pasan los castings directamente a la agente de talentos o a la agencia de casting, bueno, a la agencia de talentos. Y aquí está muy mal visto que tú vayas a antes cuando se iba a los castings, que llegues y te pregunten, ¿y cuál es tu agencia? Y tú digas, no tengo agencia. Eso se ve malísimo, o sea, se ve poco profesional que tú no lo hagas, que tú no tengas una agencia. Porque al final el talento no sabe negociar. Talento es talento. Por ejemplo, en Miami hay otros productores de comerciales que ya nos conocen y nos llaman directamente, mira, estoy haciendo este casting, te lo voy a enviar, todas esas cosas. Pero igual lo pasan con casting, o sea, sí, con casting todo. Son productoras pequeñas que de pronto trabajan con ciertos clientes fijos y ellos lo que hacen es que, mira, te voy a pasar este casting porque tengo este cliente. Es que eso es real. Aquí en Estados Unidos el casting es ley. Tú tienes que darle oportunidad a todo el mundo, aún cuando muchas marcas ya saben a quién quieren, pero tienen que hacer un casting. O sea, tiene que quedar en acta que hubo un casting. ¿Y cómo está estructurado el sistema de control y monitoreo? ¿El agente o el que fiscaliza? ¿Cómo se fiscaliza? La agencia. Sí, la agencia, agencia. Porque tú lo único que haces es ir y grabar o grabar desde tu casa y aquí te mandan un release, que es como un contrato. Entonces te lo mandan o por correo electrónico, tú lo firmas, lo escaneas y lo devuelves. Listo, tan sencillo como eso. Ahí te dice de cuánto tiempo es el comercial. Entonces, por ejemplo, voy a grabar un comercial de 30 segundos que va a ser usado por un periodo de 6 meses solamente en el estado de la Florida, solamente para el mercado hispano, televisión, o dicen televisión y radio y redes sociales, te ponen los usos, la duración,
del comercial, la duración de la emisión del comercial, te ponen cuánto te van a pagar y te ponen cuál es la comisión de tu agente ahí. Y entonces tú pones de acuerdo, agree y firmas y listo y lo mandas. ¿Quién cobra? Tu agente. El agente. El agente, a ti te llega un cheque de tu agente, no te llega el cheque del cliente. Tú no tienes relación con el cliente, sino el día que vas a grabar. El agente se encarga de cobrar. El cliente le manda el cheque al agente. El agente se quita su 20% de comisión y te manda. O sea, por ejemplo, si yo cobro $2,000 por un comercial, 2 por 2, 4, $400 son del agente y él me manda un cheque por $1,600 a mi casa. Una pregunta, quiero hacer una comparativa. En Chile, el casting, o sea, de partida no existe el modelo de los agentes, cada uno, como tú decías delante, llega y dice, hola, soy Samuel Guajardo, quiero probarme en esta productora. Quienes administran el casting, quienes te pagan, quienes te llaman, quienes te eligen, son los estudios de sonido, ¿ya? La relación con las agencias es prácticamente nula de uno como talento. A lo más llega a la agencia, te dirige, o telefónicamente o por video te pueden dirigir. La relación con los clientes es aún más lejana. O sea, son muy pocos en Chile los locutores que tienen tratos directos con el cliente. Y somos atomizados, somos cada uno una unidad que va y negocia. Yo por una misma pieza de locución puedo entrar a competir con Eduardo y nos negocian a los dos por fuera y puede que yo salga más barato que Eduardo. Y a la vez se producen otros vicios, que es que tú vas simplemente, entras y grabas, y nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Y no vienen los derechos. Nosotros tenemos que estar fiscalizando. O sea, si yo veo el comercial en History y abajo nos dice publicidad exclusiva para Chile, tengo que verlo yo, no sé, la publicidad, Desafío sobre Fuego a las 11 de la noche y empezar a llamar y empieza toda una cadena. Entonces, entendiendo que el mercado chileno es así, ¿cuál es la ventaja de la gente y en qué beneficia ese modelo a los talentos y al mercado en general? El tema es que, como nos decía Giselle la semana pasada, por ejemplo, que decía, no, ustedes tienen que ser unos querubines. Ustedes tienen que estar siempre sonreídos. Ustedes están en el más allá. Pero si ustedes están ahorita, les están haciendo una entrevista y quedamos en que vamos a poner un ejemplo, que eran 20 minutos y ya llevamos 40, tú vienes y me mandas un mensajito y me dice, esto no se acaba. Y yo, por mi parte, como agente, llamo a Edu o llamo a Samuel y le digo, Samuel, me dijiste que eran 20 minutos y ya van por 40. Entonces, esto va a costar ahora tanto. Por ejemplo, en el caso, estoy poniendo una analogía. O sea, y yo mientras tanto estoy diciendo, Samuel, Edu, no, pero sigamos, estoy feliz de hablar con ustedes, me siento súper cómodo y estoy tal. Entonces ya te libra a ti como talento de ese peso de decir, oye, acabo de ver esto en History, hermano, acabo de ver esto en History, no me habías dicho eso. Entonces ese productor está a merced de decir, oye, qué fastidio, o sea, Samuel ha debido esperar mañana. Son las 9 de la noche de hoy viernes y yo estoy aquí con mi novia y Samuel quiere que le pague, qué falta de tacto la de Samuel, ¿no? O está peleando con la novia y Samuel llamó y entonces, y además viene a llamarme que quiere que le pague esto, ¿no? Tú no entras en eso. Ahí lo veo yo como una ventaja, porque uno queda siempre en un nivel elegantísimo. Luego, lógicamente, la homologación salarial que dice, oye, mira, mis talentos cobran esto, esto es lo que yo tengo, qué presupuesto podemos manejar, y eso lo maneja ella directamente. No van a poner a Edu y a Samuel en conflicto tú te lo llevaste por cuánto, por tanto, pero te bajaste, pero estás echando a perder el mercado, hermano. Y entonces, claro, ahí hay una rivalidad que no es confesa, pero es inconsciente. No, nos llamaron a Eduardo y a mí, y entonces, bueno, vamos a ver, ojalá me lo quede yo, pero bueno, si te cuestionas un poco y dices, bueno, pues si se lo lleva Eduardo está bien, después me brindará un vino y todo, pero tú te lo quieres llevar para tu casa.
¿sabes? Entonces esa rivalidad inconsciente está ahí, crea incomodidad, crea roces. A nosotros nos ha funcionado muchísimo el hecho de trabajar como agentes, entre otras cosas, porque ellos son los que están satelitando, buscando el trabajo. Yo estoy ocupado de tener todos los elementos y todas las herramientas que se necesiten en la industria para poder traer clientes. Claro. Y ella se ocupa de buscar nuevos clientes, nuevas formas, nuevos recursos y todo eso. Pregunto, entonces, allá, ¿cuál es la función del estudio de sonido? Pero antes que conteste Frank, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Sesiones Pato Perro son auspiciadas por Pinoy. Vinos con etiquetas personalizadas. Todas las cantidades, todas las cepas. www.pinoy.cl. En Instagram, Pinoy Etiquetas Vino. Pinoy, put your name on it. Con esa locución provoca servirse un vino y escuchar y sentarse a seguir divagando como estamos nosotros en este tema que nos apasiona tanto como es la locución comercial. Macarena Silva se llama. Bueno, un saludo. Dile que la felicito. Bien, Qué bonita voz. La pregunta va para ambos. ¿Cuál es la función de los estudios de sonido allá? Bueno, todavía grabar algunas piezas, porque aquí con el tema de la globalización y el tema de que cada persona está haciendo su estudio en su casa, creo que no quiero sonar terrorista, pero yo creo que tienden a desaparecer los estudios de audio. Sí, un estudio de audio se va a mantener si hay un productor musical ahí, tiene que además hacer el jingle para el comercial y hace la música de una telenovela y además está grabando un disco de un reggaetonero y toda esta historia, ahí ese estudio se va a mantener. En la medida en que no aparezca el reggaetonero que tiene su propio estudio, que también está pasando, que ahorita lo vimos en la cuarentena, que de repente tú te metías en Spotify y yo encontré un disco de Andrés Cepeda, que es un cantante colombiano, hecho en casa, se llama el disco. Entonces hizo todos los temas que había pegado, los hizo en piano y en guitarra y los montó en Spotify. Shakira tiene su estudio en casa. Entonces ya tú dices, fuera disquera, fuera estudio de grabación, ya el tipo tiene su espacio y en ese espacio él crea y dice, lo monta en Spotify a través de una aplicación que administra el contenido y listo, chao todo el mundo, chao el resto. Salvo en esos estudios que se dedican solamente a probablemente hacer un audiolibro, probablemente hacer la voz de la aplicación, probablemente hacer ese comercial, porque resulta que la esposa trabaja en la agencia de publicidad y entonces la esposa me manda para acá todo lo que es el voiceover porque es la gerente de producción y entonces me pasa todo ese material y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando llega el momento que la agencia, el cliente, que muchos ya también tienen sus agencias in-house, digan, no, vamos a buscarnos a estas personas que son, o que nos vean en una revista, o que nos vean en un encuentro de publicidad, de empresas publicitarias, de la cámara publicitaria, y que diga, Samuel Guajardo ahora es locutor y tiene su estudio y tiene todo eso, y va a decir, la agencia va a decir, oye, Samuel, ¿y cómo optimizaría yo mi presupuesto contigo, hermano? Que eso es ahora lo que va a prevalecer. O Edu, ¿cómo optimizo yo mi presupuesto? Yo puedo grabar esto y tú me lo mandas porque yo a veces me sale a las 8 de la noche y entonces tengo que esperar al día siguiente para enviárselo al estudio y el estudio tarda 24 horas más en enviarme la voz. En cambio, yo mañana me puedo levantar a las 7 y ya yo tengo mi voz en mi correo electrónico. Este modelo que existe en Chile de que el estudio de sonido es el que paga y el que actúa como agente, ¿existe en el resto de Latinoamérica? Hay lugares en Venezuela que lo hacen. Hay estudios que lo hacen. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en Venezuela, bueno, las agencias, uno se manejaba directamente con las agencias de publicidad. Y la relación, perdón, en Estados Unidos, lo normal es la relación entre el talento y la agencia. En Venezuela. Era así. Sí, pero aquí no. No, aquí no. Aquí tú no tienes contacto con la agencia nunca. Nunca tienes contacto con la agencia. No con la agencia. Y cuando vas a grabar... Con la agencia de publicidad. Con la agencia de publicidad. Y cuando vas a grabar a un estudio, tú lo que encuentras es un operador. Y tú entras y antes cuando se iba a grabar, tú entrabas, firmabas cuando llegabas, entrabas al estudio, grababas, hola, ¿cómo estás? Y entrabas, ahí estaba tu texto, grababas y te ibas.
O sea, Punto. Y la relación con la agencia la maneja entonces el agente. el agente El El agente. agente, el agente no le va a de presentar el talentos. casting, el agente de talento no le va a presentar el casting al postproductor de audio, se lo va a presentar a No. la agencia. Y la agencia Ujú. se lo Ujú. presenta al cliente. ¿Ese es el modelo? Ese es el Es el modelo. modelo. En Estados Unidos ese es el modelo. En Venezuela se trabajaba directamente con la agencia. Luego en una de mis idas a Venezuela, cuando fuimos a montar voces de marca en Venezuela, que hice algunos castings y hice algunas cosas, me di cuenta de que los estudios eran los que estaban produciendo los comerciales, entonces te llamaban, eran los estudios para ir a hacer los castings cuando había casting. O sea que Eh, ya desde ahí estaban haciéndole quite al estudio de grabación. Ya desde ahí le estaban haciendo el quite al estudio de grabación. Y no sé cómo está funcionando esa relación ahora, porque, bueno, lógicamente todos sabemos cómo está Venezuela, pero ahora pues ya tú tienes todo aquí, ya tú tienes todos los equipos, ya tú tienes todo, y como les decía en una de las preguntas anteriores, cuando hay otros productores que saben que tú tienes los elementos, ya te llaman y te dicen, oye, voy a hacer esto. Yo trabajo para NTN 24, que es un canal de televisión que está en Washington, que se ve en toda Latinoamérica. Y la relación la tenemos nosotros directamente con ellos, o sea, no hay nadie de por medio, y la relación es por WhatsApp. Yo nunca, ni Lucía, nos hemos estrechado las manos. No sabemos quiénes son. A lo mejor ellos vienen a Miami, nos encontramos en un supermercado y nos pasamos el uno al lado del otro No van a y no saber. sabemos, no nos conocemos. O sea, Sí. el estudio, mi pregunta, el estudio solamente graba y mezcla, no produce, no paga, no filtra. No, Y la no, no, info- no. y le- y- El estudio es una pieza más de la estructura, no es la estructura. Si yo, por ejemplo, dentro de esta cadena virtuosa, que en el fondo el cliente envía a hacer una producción a su agencia va a cotiza con los distintos talentos que tiene que buscar en cine, en cámara, etcétera. Cotiza con agentes, distintos agentes, ¿ya? Y finalmente el cliente le paga a la gente, ¿no es cierto? ¿Correcto? Por tanto, el estudio solamente graba y mezcla. ¿Qué pasa si en esta cadena alguien omite información y dice, por Bueno, ejemplo, no dice que el comercial iba también para Francia? O te dice que... Aquí está muy mal visto. Aquí eso está muy mal visto. Regularmente aquí hay todos nos regimos, los que somos parte como los que no son parte, nos regimos por un parámetro que lo marca la Unión, que es SAG-AFTRA. O sea, la Unión dice, ok, esto cuesta $2,000. Y usualmente ese rate o esa tarifa es la referencia inclusive para los que no son de la Unión. Entonces dice, oye, bueno, yo por no ser Unión probablemente pueda estar en 1,500, pero más allá de eso no puedo bajar. ¿Qué es lo que es Más allá de SAG-AFTRA eso, para que la gente entienda qué es lo que es SAG-AFTRA? eso es la Unión de Trabajadores de Radio, Cine y Televisión de los Estados Unidos de América. Es una asociación, una unión muy fuerte. Claro, incluye seguros para los talentos, incluye, ¿cómo se llama esto? Agencias de viaje, planes de retiro, créditos para comprarte carro. O sea, es una cosa muy completa. Tiene una revista que te llega bimensualmente, donde están todos los acontecimientos del mundo del espectáculo, radio, televisión, locución comercial, en los Estados Unidos de América. La Unión viene siendo un sindicato bien administrado y no para destruir a los clientes, sino es una asociación para fortalecer la relación entre los individuos, que son los talentos, y el que genera el trabajo. Entonces, hay unas tarifas establecidas, por eso se llama la unión, es una unión, la unión de todos, y de ahí salen todas las tarifas, de ahí van a decirte, aquí cobras por estado. Por ejemplo, Frank fue durante 2 años, creo, una de las voces de Burger King, y los cheques llegaban por correo todas las semanas. Yo salía al buzón de correo y había un cheque, y había un cheque, y había un cheque. ¿Qué quería decir eso? Que ese comercial que Frank había grabado se estaba pasando en otro estado, y en otro estado, y en otro estado, y en otro estado, y cada vez que se pasaba, llegaba otro cheque. No estaba en la cotización original, pero estaban los derechos resguardados de que si se daban estaban los derechos resguardados, y la unión solo funcionaba. Es su para gente, es decir, está por encima inclusive de la gente,
El agente también se regula por lo que dice la Unión. Los agentes también se registran en la Unión. O sea, es un trabajo de todos. Todo el mundo está metido ahí. Y cuando, por ejemplo, hay un casting que sea union, porque te ponen casting, por ejemplo, te ponen casting, McDonald's, por decir algo, te ponen union. ¿Qué quiere decir? Que el casting es de la Unión. Ahí no vienen tarifas, porque ya se sabe Ya eso que está esas establecido. tarifas son las que tiene establecida la Unión. Claro. Y ahí la Unión es la que te manda el cheque directamente. Ah, sí, la Unión te manda el cheque directo. El cheque ya ni siquiera está el agente de por medio. La gente recibe un 10% de esa relación, de esa negociación, no el 20%, como decíamos anteriormente, sino recibe el 10%. A no ser que tú tengas un acuerdo con tu agente, claro, y tú te hayas llegado a la negociación con el agente. Exactamente. Eso es supraconstitucional, digamos. Eso es por arriba de eso el gobierno americano. Y hay que respetarlo. Yo grabé un comercial para televisión de imagen cuando empezó en el 2007, que era por 2 años. Era un comercial de Publix, de un supermercado de acá. Y ese comercial lo grabé por 2 años. Pero en el 2009, como estábamos en plena crisis de la burbuja, crisis económica aquí, los comerciales, ellos no hicieron nuevamente comerciales. Entonces, ¿qué pasó? Los comerciales que habían grabado entre el 2007 y 2008 los reusaron por 2 años más. La gran mayoría de los comerciales, porque no había presupuesto para hacer nuevos comerciales. Entonces, ¿qué pasó? Oh, qué maravilla, en plena recesión y en plena cosa, mi cheque por otros 2 años me llegó por correo. Yo ni siquiera me había dado cuenta que el comercial estaba rodando por otros 2 años. Y después de todos estos años que llevamos conversando y que además ustedes también tuvieron con Marcelo y con otros amigos nuestros, ¿qué te parece el modelo chileno en ese sentido? ¿Tú crees que puede resistir esto? No, yo creo que, bueno, es un buen momento para el reseteo general, es un buen momento para nuevas propuestas, es un buen momento para nuevas relaciones donde no haya perdedores, porque creo que el tema que nosotros tenemos en Latinoamérica es que siempre que hay o una alianza o una agrupación o una unión o un sindicato es buscando de que haya perdedores en la relación y no debería ser. O sea, si nosotros hagamos un ejercicio, si la comunidad de talentos de Chile se organiza, debería haber una participación de la gente de los estudios. Y decir, bueno, perfecto, vamos a incluirlos, vamos a hablar cómo podemos manejar nosotros esta relación, donde no nos veamos afectados, perjudicados, porque los talentos vinimos y nos organizamos y queremos lograr beneficios colectivos, además, ¿no? Como seguro, tener presencia, participación en el Congreso, ¿sabes? Ese tipo de cosas que se puede hacer, que se puede lograr. El problema que yo veo es que a nosotros nos vendieron los sindicatos y nos vendieron las uniones como instrumentos de conflicto. Entonces, cuando Edu y Samuel se juntan y dicen, Edu y Samuel van a hacer esto, todos los demás talentos sienten que es en contra de ellos, o que exactamente, o los estudios dicen, no, bueno, ahora ellos tienen amigos en Miami, ellos se quieren independizar, que se vayan a trabajar a Miami. No. Si hay algo que tú puedes aportarle al estudio y si el estudio tiene algo que te puede aportar a ti, ¿por qué no crear esa sinergia y avanzar en beneficio de la industria chilena de publicidad? Donde a lo mejor el estudio también está perjudicado en algún punto. Y si tú te sumas, entonces ya somos 2, entonces ya estamos creando una masa crítica, ya tenemos autoridad para sentarnos en una mesa con el gremio de los publicistas, porque ya somos una masa, que va a ser diferente si va Eduardo o si va Samuel, y decimos, bueno, ¿cómo quedamos aquí? ¿Cómo fortificamos? ¿Cómo le damos forma a la industria publicitaria chilena para que pueda llegar a América Latina? ¿Y quién se va a oponer a eso? El que se oponga a eso es porque es el que tiene el negocio más grande de la publicidad chilena en sus manos y no lo va a soltar y no lo quiere soltar. Claro, porque nosotros hemos visto que en América Latina el sindicato los sindicatos incluso acaban con empresas porque quieren pedir y pedir, porque la gente lo que hace es que se organiza en función de individualidades.
Y yo no me puedo juntar en función de cosas personales, sino con cosas colectivas. O sea, cómo todos salimos ganando y cómo nosotros salimos de un mercado que puede ser más abierto o que puede traernos más beneficios en esta era global, pero nosotros no lo vemos. Nosotros vemos aquí que en Latinoamérica, toda Latinoamérica es muy, muy parecida y es por lo mismo, porque como que nos quedamos centrados, no sé si es por el día a día, por tanta cosa que pasa todo el tiempo, estamos como en una isla y como no nos abrimos a ese mundo globalizado, nos quedamos ahí y nos damos codo en lugar de decir, vengan, vamos a hacer una cosa para crecer todos y ser fuertes y que tengamos mercado para todos y que todos ganemos. No, y es que además en parte de esa relación a lo mejor hay una cuota de sacrificio que hay que poner el primero o los 2 primeros años y entonces nadie quiere, todo el mundo quiere beneficios. Nadie quiere arriesgar. Pero nadie quiere ser esa parte donde dice, bueno, por estos 2 años, amigos estudios, vamos a hacer esto. O amigos talentos, tenemos que aguantar en esta parte, pero es mientras nos consolidamos. O vamos a sacar una parte de nuestro presupuesto y vamos a ponerla en la formación, en la creación, en la papelería, en la institución, en la constitución de esta organización. No, ¿quién? ¿Yo? No, ¿para qué? ¿Quién? ¿Me vas a defender de quién? Yo me defiendo solo. Y empieza ese tema. Yo aprendí aquí en Estados Unidos, yo vengo de un país, bueno, que ahorita y más que nunca ha estado inmerso en el conflicto político, social, etcétera. Y, por ejemplo, yo ahora aquí soy director de la Cámara Venezolana Americana de Comercio de los Estados Unidos y veo cómo la función de las cámaras de comercio es establecer y fortalecer los nexos entre los gobiernos y los comercios, entre los gobiernos y los empresarios, cómo podemos hacer para trabajar en conjunto, cómo podemos sumar, cómo podemos darle nosotros a la ciudad, cómo podemos crecer, porque hay un razonamiento lógico que dice que si la ciudad está bien, tu negocio, tu empresa va a estar bien, va a venir más gente a invertir, y entonces el trabajo es de todos. En mi país de origen, es el conflicto, porque el gobierno va contra el empresario o el empresario contra el gobierno, todo el tiempo. Entonces, ese modo de pensar hay que cambiarlo y decir, no, aquí nadie va contra nadie, aquí todos tenemos que remar en la misma dirección porque todos somos parte de la industria publicitaria y si no remamos todos en la misma dirección, siempre va a haber alguien que salga perdiendo y regularmente ese alguien que sale perdiendo es el talento. ¿Por qué? Porque no está organizado, porque es el eslabón más débil de la cadena. Entonces siempre va a ser el talento, siempre es el talento de, ay, mira, no. Bueno, llámate ahí a Edu y dile que lo haga, que él me debe un favor. Y ya como si Edu fuera, mira, ya yo le pagué el favor al productor, voy a ir a hacer un mercado para ver si me lo dan gratis o lo que sea, ¿no? Claro, Entonces, y también es que nos quedamos pensando en que si nos va mal es culpa del gobierno. Y si no tenemos seguro médico, el gobierno es el que me tiene que dar. Pero entonces, ¿y nosotros qué hacemos para salir adelante y mejorar esa situación, no solamente personal, sino en común, del bien común? aquí va a pasar algo que o la industria de la publicidad chilena nos va a amar o nos va a odiar para siempre. Yo voy a hacer que te quiera. Vamos a hablar de tus personajes, mi querido Frank. Todos sabemos que es Pinky, que lo ama el mundo entero. También tenemos a Taz, que aquí es conocido como el demonio de Tasmania. Hiciste también el último gallo Claudio. Cuéntanos un poco de la caracterización y cómo puedes a través de tu voz darles alma a estos maravillosos personajes. Oye, ¿sabes qué? Es una condición de niño que he tenido que no he perdido nunca, ¿no? Que es el hecho de poder jugar con las voces y hoy me llamaba la atención porque tenía una clase con 2 adolescentes y yo les decía, pero jueguen, y ellas no se atrevían a jugar. Y yo decía, oye, qué cosa, qué paradójico que ellas que pueden jugar no juegan y yo, que no debería estar en eso, yo juego, ¿no? Y creo que pasa por ahí, creo que pasa por el divertimento, creo que pasa por sorprenderme a mí mismo a través de las voces, de hacer cosas que muy poca gente es capaz de hacer probablemente ya de adulto. Y eso ha traído muchas satisfacciones y es muy divertido, Edu, la verdad. O sea, hacer, ¡ay, cerebro, qué vamos a hacer! y quedarte y hacerlo. Y creo que, no sé,
Creo que esto me ha ayudado mucho en mis 53 años. Qué maravilla. El gallo Claudio, el gallo Claudio. Digo, aquí estoy, muchachos, con la gente de Pato Perro. Ahí viene ese perro, digo, ese pato. ¿Y Taz? ¿Cómo hablaba? ¿Taz hablaba? Un pato perro. No, la industria publicitaria en Chile. ¿O tenéis otro por ahí guardado? Bueno, esos son los más conocidos. Los más conocidos. He hecho infinidad. De hecho, cada vez me sorprenden más por ahí, porque a veces me ponen personajes en las redes sociales que yo ni me acordaba. Bueno, el día del cumpleaños de Frank le pusieron tantos personajes Todos. que Frank decía, yo no me acordaba que había hecho eso. Él hizo en La novia de Chucky. Hice a Chucky en la novia de Chucky en la película. Hice a Chucky también, no me acordaba. O sea, hay tantos personajes que ¿Cómo se llamaba? Digiridingo, que era el que Digiridingo. salía con Taz en El demonio de Tasmania. Taz de Tasmania, Taz de Tasmania. Y entonces yo hacía a los dos personajes, hacía al demonio de Tasmania y hacía al antagonista, que era Digiridingo, que era el que le hacía las maldades al demonio todo el tiempo. Entonces siempre cuento que siempre lo dejaba para la última hora de pauta de estudio. Decía, no, lo último que yo voy a hacer hoy, que grababa hasta las 5 en aquel entonces, empezaba a las 9 de la mañana y grababa hasta las 5, a las 8 de la mañana y grababa hasta las 5, era Taz, porque lógicamente tenía un nivel de exigencia muy fuerte. Y entonces después de ahí grababa esa última hora los capítulos de Taz que tenía pendiente y después pa'l bar, como corresponde. Frank estuvo en Chica da Silva y era la voz de José María. Y hay muchas escenas de José María, pero hay una escena en particular que está en YouTube que se llama Soy un macho. Y prácticamente es un monólogo de José María cuando el negro, el mulato, lo está bañando, o sea, le está lavando la espalda y él se pega un monólogo que yo veo a José María y yo digo, habla español. Era impresionante y cómo se movía y las voces. Yo he visto 100,000 veces esa escena y me parece maravillosa. Sí, Vamos a revisar. sí, ¿Cómo hablaba? ¿Cómo? aquí en YouTube. ¿Cómo Cuando era la José gente nos María? esté viendo, después de ver esta entrevista, puede irse a YouTube y poner José María, Chica da Silva, y ahí van a encontrar todas las Soy un escenas. macho, porque se Soy un llama la macho. escena. ¿Podrías hablar algo como José María? Qué maravilla estar con ustedes. Los amo. Y era de esa época que uno tiene, ¿sabes qué? Uno tiene Sus Mercedes. sus Mercedes, sí. Uno tiene momentos que son sumamente creativos, que son casi, son sublimes, que tú dices, oye, ¿en qué andaría yo en ese momento en la vida? Porque fue una época muy productiva vocalmente, donde hice muchísimas cosas con muchísimo éxito a nivel latinoamericano y a nivel local en Venezuela, que eran programas de televisión, programas de radio, que tuvieron muchísimo éxito a fuerza de pura voz, a fuerza de pura voz. Y bueno, siempre es un gusto, ¿no? Siempre es un placer hacer eso. Querida Lucía, querido Frank, no saben cuán agradecidos estamos de ustedes por esta maravillosa conversación y que nos hayan transmitido toda su experiencia. Ahí está la credencial. Y allá la tiene Edu también. Oye, no, para nosotros es un placer poder compartir y además reflexionar sobre esto que debería llamarse Reflexiones Pato Perro. Y está bien, porque se trata de crecer y se trata de sumar y se trata de aportar. Y bueno, y decirles, miren lo que viene, esto es lo que está pasando en Estados Unidos y eso va bajando, prepárense para cuando llegue. Se demora, pero llega. Entonces, ¿por qué esperarnos a que llegue y no nos adelantamos a los acontecimientos? Quiero decir que los echo mucho de menos. Cuando yo quise partir, la vida me llevó para otro lado, pero nos vamos a ver. Claro que sí, así va a ser. Así será. Así va a ser. Queridos, un abrazo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Qué gusto, la pasamos rico. Nosotros también. Sesiones Pato Perro son auspiciadas por Pinoy, vinos con etiquetas personalizadas, todas las cantidades, todas las cepas, www.pinoy.cl, en Instagram, Pinoy Etiquetas Vino. Pinoy, put your name on it. Sandro Larenas te mando un saludo, Gato Garfield. Ah, sí, claro que estuvimos con él en México, claro, Sí. claro. Dale un abrazo a Sandro. Mamá, que estoy grabando. Yo la llamo más tarde.